Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a ver qué son las funciones ejecutivas, cuáles son, cómo podemos evaluarlas y cómo se procede cuando se planea rehabilitarlas. Ya hemos hablado de funciones ejecutivas en algunas clases, las hemos mencionado, pero ¿qué son? Es un concepto relativamente nuevo dentro de la neuropsicología. El primero que se abocó a ellas fue Luria, al estudiar a pacientes con lesiones frontales que presentaban incapacidad para iniciar actividades, en la motivación, dificultad en el autocontrol de la conducta y en el diseño de planes y pasos para alcanzar un objetivo. Pero Luria las estudió sin darles el nombre de funciones ejecutivas. Quien las definió con ese nombre fue Muriel Lesac, quien se ha dedicado a su estudio y sus procesos de evaluación. Si bien se pueden encontrar diferentes definiciones sobre el tema, existe un consenso general en pensar las funciones ejecutivas como un conjunto de procesos cognitivos de dominio general que intervienen en la regulación de la cognición, la emoción y el comportamiento humano. Una definición aceptada es la que dice que son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten establecer objetivos, planificar, iniciar actividades, autorregular y monitorizar las tareas, seleccionar los comportamientos y conductas de manera precisa y ejecutar acciones para lograr los objetivos. Estos procesos cognitivos son de alto nivel y las necesitamos cuando debemos concentrarnos y prestar atención para alcanzar una meta o un objetivo determinado, cuando nuestras respuestas automáticas e intuitivas no son suficientes y necesitamos seleccionar comportamientos, monitorear lo que vamos haciendo, alcanzar objetivos específicos, y estas funciones están vinculadas principalmente a la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Así es que las funciones ejecutivas actúan como una capacidad supervisora o, como su término lo indica, ejecutiva sobre otras habilidades o procesos mentales. Goldberg dice que son como el director de orquesta de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas nos permiten coordinar los 1000 instrumentos de la orquesta del cerebro. También las asemeja al líder de una empresa, al llamado CEO, quien no fabrica el producto de la empresa, pero dirige las acciones que deben llevarse a cabo. Como el director de la orquesta, no toca los instrumentos, pero sin él se escucharía un caos de sonidos sin armonía. Bueno, esta es un poco la ilustración de las funciones ejecutivas. Hay diferentes autores que las han estudiado y llegaron a modelos diferentes. Este que vemos en el gráfico es el modelo de Diamond, quien plantea un modelo jerárquico en el que ubica la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva como las funciones ejecutivas centrales, y a partir de las mismas se construyen otras funciones ejecutivas que son consideradas de orden superior, que incluyen el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas entonces que vamos a estudiar? Las que vamos a ver con mayor detalle son la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva, esas tres. La memoria de trabajo fue estudiada por Baddeley y es la habilidad para mantener y procesar por breves periodos de tiempo aquella información relevante para el logro de objetivos. Nos permite el almacenamiento temporalmente de información y manipularla a la vez mentalmente, esa información que no se encuentra perceptualmente presente y que puede ser verbal o visoespacial. Vamos a ver un ejemplo. Cuando leemos, la utilizamos para ir reteniendo lo que vamos leyendo y poder comprender una oración. Cuando hacemos cálculos en el mercado, para saber si tenemos suficiente dinero para lo que estamos llevando en el carro, no repetimos simplemente los precios, sino que también debemos ir haciendo un trabajo mental con los precios, que es sumarlos. Cuando están siguiendo lo que está escuchando, por ejemplo, en este video, para comprender la idea y poder hacer un esquema luego. No oyen simplemente sonidos y nada más, sino que van comprendiendo la idea, lo que implica manipular esa información. O cuando estamos cocinando y estamos calculando cantidades y alguien nos interrumpe haciendo un comentario. Y a pesar de estar atendiendo la conversación, continuamos preparando los ingredientes que necesitamos sin equivocarnos.
porque la memoria de trabajo nos permite almacenar por un breve periodo de tiempo la información y puedo manipularla de modo de trabajar con ella en forma cognitiva. Acá vemos un ejemplo típico de evaluación de memoria de trabajo, ¿bien? Que nos va a servir también para diferenciarla de la memoria a corto plazo. Tenemos 3 ítems de números, el 1, el 2 y el 3. Le vamos a ir pidiendo a la persona que estamos evaluando que vayan repitiendo lo que escucha, pero sin poder ver los números escritos. Si le pido que recuerden el ítem 1 y le digo los números 5 y 8 y ustedes me repiten 5, 8, para esto utilizamos la memoria a corto plazo. Retienen y repiten. Eso no es memoria de trabajo, es memoria a corto plazo. Si además les pido que con esos números los retengan y me los digan en orden inverso, o sea, de atrás para adelante, tienen que retener los números, manipularlos mentalmente, invertirlos y darme la información 8, 5. ¿Bien? Lo mismo se hace luego con los ítems 2, en el cual le digo 3, 7, 9 y espero que me digan 9, 7, 3. ¿Bien? Entonces se le pide que recuerde los números y los diga en orden inverso. De esta manera sí estamos utilizando la llamada memoria de trabajo. Otra de las funciones ejecutivas es la inhibición, o también llamado control inhibitorio. También lo hemos mencionado como control inhibitorio. Según Diamond, es la habilidad que nos permite controlar la atención, el comportamiento, el pensamiento y las emociones para hacer frente a predisposiciones internas o tentaciones del ambiente y en su lugar hacer aquello que es más apropiado o necesario. ¿Qué quiere decir esto? La inhibición es la que nos permite decir no, frenar, suprimir, cancelar una respuesta para una mejor adaptación al contexto. Es como esta señal de tránsito que nos dice prohibido estacionar cuando estábamos por dejar el auto en un lugar que no corresponde o prohibido girar en U en un lugar que sería más sencillo para regresar, pero es más riesgoso para el tránsito. Sin la intervención de este control inhibitorio, haríamos lo que nuestros impulsos y nuestras tentaciones nos indiquen y no seríamos capaces de modificar o de suspender ciertos pensamientos, ciertos comportamientos o determinadas emociones que puedan resultar perjudiciales tanto para nosotros como para la convivencia social. Un ejemplo de un test tradicional para evaluar la inhibición es el test de Stroop. Seguramente lo han escuchado mencionar o alguna vez han visto imágenes semejantes. En el mismo se mide el efecto del paradigma Stroop, el cual consiste en tener que mencionar el color en el que están pintadas las palabras, como las que vemos en esta imagen. La dificultad está en que el color que se ve no coincide con el color que se puede leer. Bien, en la primera palabra dice rojo, pero está pintado de azul. Y lo que se pide es que la persona deba decir el color en el que está pintada cada una de las palabras sin leer la palabra escrita. Para esto debe actuar la capacidad de inhibir, o sea, de suprimir, de cancelar la tentación inicial de leer y mencionar solo el color en el que está pintado. Y la tercera función ejecutiva que vamos a estudiar es la flexibilidad cognitiva, la cual es un proceso que nos permite a las personas modificar de manera flexible las perspectivas, la dirección de la atención o de nuestros comportamientos en función de las demandas cambiantes del medio y de sus propios objetivos. O sea, esta función tiene que ver con cambiar la perspectiva, la manera de acercarnos a un problema, ajustándonos e ir haciendo las modificaciones necesarias de acuerdo a las demandas o a las prioridades que puedan ir cambiando. Me va a permitir adaptarme a situaciones nuevas. Por ejemplo, necesitamos de nuestra flexibilidad cognitiva si necesitamos revolver una comida, pero no tenemos una cuchara. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a buscar otra alternativa intentando alcanzar nuestro objetivo de revolver la comida o si necesitamos clavar un clavo y no tenemos un martillo. También vamos a intentar resolver nuestro problema buscando otra alternativa. O si teníamos pensado determinado plan y de repente la situación cambia y debo hacer modificaciones en mi agenda.
Para todas estas situaciones voy a necesitar tener capacidad de flexibilidad cognitiva. Para alcanzar la flexibilidad voy a necesitar también de la ayuda de la memoria de trabajo. ¿Por qué? Me va a permitir manipular la información de lo que estoy modificando y también voy a necesitar de la inhibición. ¿Para qué les parece que puedo necesitar de la inhibición? Va a hacer que deje de intentar lo que pensaba hacer porque ya no puedo y me permita entonces buscar otra alternativa. Bien, de este modo vemos cómo se interrelacionan constantemente las funciones ejecutivas. Esto es interesante porque al momento de evaluarlas siempre va a haber un poco del desempeño de la otra. Bien, esta es una dificultad que a veces nos trae evaluarla. No es fácil evaluar de manera limpia una de las funciones ejecutivas porque en general suelen intervenir otras. Y un ejemplo de un test clásico para evaluar la flexibilidad cognitiva es un test que se llama Trail Making Test. El mismo consiste en una primera parte en la que la persona simplemente debe unir con una línea los números en orden creciente sin levantar el lápiz, del 1 al 2, luego del 2 al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente. Y en la segunda parte, donde se evalúa específicamente flexibilidad, la persona debe unir con una línea en orden creciente intercalando un número y una letra. Entonces debe unir 1A, luego sigue 2B, 3C y así sucesivamente, debiendo intercalar con flexibilidad cognitiva entre números y letras. Esto es sencillo, esta tarea con esta cantidad de dígitos se utiliza principalmente en niños, también para personas jóvenes y va aumentando en cierta forma la dificultad para adultos. Y en este ejemplo vemos cómo necesariamente va a intervenir la memoria de trabajo para ir recordando el orden de los números y las letras y la inhibición para suprimir el impulso que tenemos a ordenar directamente los números, que es una tarea más sencilla. Y también hay que verificar previamente que la persona conoce el orden del alfabeto, ¿bien? Para después poder realmente evaluar flexibilidad cognitiva. Si la persona que estamos evaluando no conoce el orden de los números o no conoce el orden de las letras, no estaríamos evaluando flexibilidad cognitiva, sino el conocimiento del orden de estos dígitos o letras. Bien, ¿y qué pasa entonces cuando hay alguna dificultad? Bien, no siempre estas funciones están activas sin dificultad. En algunos casos hay dificultades que es necesario hacer en estos momentos recurrir a la rehabilitación, la capacidad de las células nerviosas de reorganizar y modificar funciones. Desde que han aumentado los estudios sobre la capacidad de nuestro cerebro de ser flexible y modificable, sabemos que los tratamientos de estimulación y rehabilitación cognitiva son posibles. Desde que sabemos que existe la plasticidad neuronal y cerebral, sabemos que nuestro cerebro puede adaptarse a nuevas situaciones. Y a partir de modificaciones a nivel de las redes y sistemas neurales, en algunos casos podemos recuperar y en otros compensar una función que se afectó como consecuencia de algún tipo de lesión cerebral. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? La rehabilitación cognitiva es un conjunto de procedimientos y técnicas que tiene por objetivo recuperar los déficits cognitivos para lograr alcanzar la mejor adaptación a la familia, laboral, social y en aquellas personas que sufren o sufrieron una afectación o lesión cerebral. Que se pueda lograr el éxito de la recuperación de los déficits ejecutivos va a depender de varios factores. Entre ellos es importante considerar la etiología, o sea, la causa del déficit, la extensión y la localización del daño neural, y un factor fundamental en la rehabilitación es el involucramiento de la persona y su familia. La rehabilitación cognitiva no es algo que se hace o se da a los pacientes como si puede suceder con una cirugía o un fármaco. ¿Bien? En la rehabilitación necesitamos el involucramiento de la persona activamente, es un proceso interactivo. Y cuando el cerebro de la persona con la afección necesita mejorar su funcionamiento, podemos pensar en diferentes estrategias de entrenamiento funcional como son la restauración, la compensación y la sustitución, las cuales pueden combinarse en programas de rehabilitación.
Hablamos de restauración cuando existe pérdida parcial de un área con disminución de una o varias de las funciones elementales. Se utilizan los casos en que se estimulan y mejoran las funciones cognitivas mediante la actuación directa sobre ella. Las funciones se pueden reorganizar o reconstituir a partir de mucho entrenamiento con repetición y práctica. Hablamos de compensación en aquellos casos en que asumimos que la función alterada no puede restaurarse. De todas maneras, el paciente es activo en el tratamiento. Se trata de una estrategia que intenta potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades preservadas a partir de reorganizar las actividades necesarias para su vida diaria o cambiar rutinas para la persona. Y hablamos de sustitución en los casos de personas que tuvieron pérdida total de una función y necesitamos buscar un sustituto que disminuya el impacto del deterioro en el funcionamiento diario de esta persona. Se basa principalmente en brindar alternativas con estrategias que tengan que ver con ayudas externas, como puede ser el uso de agendas, alarmas, anotaciones. También se pueden implementar ayudas internas con técnicas visuales, técnicas verbales. Como dijimos anteriormente, estas tres técnicas que vimos pueden combinarse y pueden tener cierta flexibilidad, o sea, debemos tener como psicólogos flexibilidad suficiente para planificar un tratamiento de rehabilitación acorde a las necesidades propias de cada persona en el momento que lo necesita y en el contexto en el que la persona está. Por esto es que para finalizar este video sobre funciones ejecutivas y rehabilitación les dejamos esta frase que dice: el éxito real de la rehabilitación se consigue solo cuando es posible generalizar lo entrenado a situaciones similares de la vida cotidiana. Entonces, habrá éxito solo cuando la persona puede generalizar, puede aplicar lo que practicamos en la sesión de rehabilitación en sus quehaceres diarios y en sus necesidades del día a día.